Pues las múltiples representaciones, que son dadas en una cierta intuición, no serían todas ellas mis representaciones, si no perteneciesen todas ellas a una autoconciencia, es decir, que, como representaciones mías, aunque no sea yo consciente de ellas como tales, tienen que conformarse necesariamente con la condición bajo la cual tan solo pueden coexistir en una autoconciencia universal, pues de otro modo no me pertenecerían todas absolutamente. De este enlace originario pueden sacarse muchas consecuencias. A saber, esa continua identidad de la apercepción de un múltiple dado en la intuición, contiene una síntesis de las representaciones y no es posible sino por medio de la conciencia de esa síntesis. Pues la conciencia empírica, que acompaña a diferentes representaciones, es en sí dispersa y sin relación con la identidad del sujeto. Para que esa relación suceda no basta pues con que a cada representación acompañe yo conciencia, sino que he de añadir una a la otra y ser consciente de la síntesis de las mismas. Así pues, solo porque puedo enlazar en una conciencia un múltiple de representaciones dadas, es posible que me represente la identidad de la conciencia en esas representaciones mismas, es decir, que la unidad analítica de la apercepción no es posible sino presuponiendo alguna unidad sintética. El pensamiento siguiente. Estas representaciones dadas en la intuición me pertenecen todas, significa, según eso, tanto como las reúno en una autoconciencia o puedo, al menos, reunirlas. Y aunque no es todavía la conciencia de la síntesis de las representaciones, sin embargo presupone la posibilidad de esta última, es decir, que solo porque puedo comprender en una conciencia lo múltiple de las representaciones, llamo a todas estas mis representaciones. Pues si no, tendría un yo tan abigarrado y diferente, como representaciones tuviese conscientes. La unidad sintética de lo múltiple de las intuiciones, como dada a priori es pues el fundamento de la identidad de la percepción misma, que precede a priori a todo mi pensamiento determinado. Mas el enlace no está en los objetos y no puede ser tomado de ellos, g, mediante la percepción, y recogido así en el entendimiento. Sino que es obra del entendimiento, el cual no es más que la facultad de enlazar a priori y reducir lo múltiple de representaciones dadas bajo la unidad de la percepción. Este principio es el más alto en todo el conocimiento humano. Este principio, empero, de la necesaria unidad de la percepción, aunque es idéntico y, por tanto, proposición analítica, declara sin embargo necesaria una síntesis de lo múltiple dado en una intuición, sin cuya síntesis no puede ser pensada aquella completa identidad de la autoconciencia. Pues por medio del yo como representación simple, nada múltiple es dado. Este no puede ser dado más que en la intuición, que es diferente del yo, y solo por medio de un enlace puede ser pensado en una conciencia. Un entendimiento en el cual todo lo múltiple fuese dado, a la vez, mediante la autoconciencia, intuiría. El nuestro solo puede pensar y tiene que buscar la intuición en los sentidos. Soy pues consciente del yo idéntico, con respecto a lo múltiple de las representaciones, dadas a mí en una intuición, porque a todas ellas llamo mis representaciones, que constituyen una sola. Mas esto significa que soy consciente a priori de una síntesis necesaria de las mismas, que se llama la unidad sintética originaria de la apercepción, bajo la cual están todas las representaciones, dadas a mí, pero bajo la cual también tienen ellas que ser reducidas por medio de una síntesis. 17. El principio de la unidad sintética de la apercepción es el principio supremo de todo uso del entendimiento. El principio supremo de la posibilidad de toda intuición, con respecto a la sensibilidad, era, según la estética trascendental, que todo lo múltiple de aquella se halla bajo las condiciones formales del espacio y del tiempo. El principio supremo de la misma con respecto al entendimiento es, que todo lo múltiple de la intuición se halla bajo las condiciones de la unidad sintética originaria de la percepción. Bajo el primero de estos principios están todas las múltiples representaciones de la intuición, por cuanto no son dadas. Y están bajo el segundo, por cuanto tienen que poder ser enlazadas en una conciencia. Pues sin esta nada puede ser pensado o conocido, porque las representaciones dadas no tienen en común el acto de la percepción. Yo pienso, y no serían por él comprendidas en una autoconciencia.
Entendimiento es, hablando en general, la facultad de los conocimientos. Estos consisten en la determinada referencia de las representaciones dadas a un objeto. Objeto, empero, es aquello en cuyo concepto lo múltiple de una intuición dada es reunido. Ahora bien, toda unión de representaciones exige unidad de la conciencia en la síntesis de las mismas. Consiguientemente, la unidad de la conciencia es lo que constituye la referencia de las representaciones a un objeto, por tanto su validez objetiva y consiguientemente aquello por lo cual llegan a ser conocimientos y sobre lo cual descansa la posibilidad del entendimiento mismo. El primer conocimiento puro del entendimiento, aquel sobre el que se funda todo su uso posterior, y que es también al mismo tiempo enteramente independiente de todas las condiciones de la intuición sensible, es pues el principio de la unidad sintética originaria de la apercepción. Así, la mera forma de la intuición sensible externa, el espacio, no es aún conocimiento alguno. Solo proporciona lo múltiple de la intuición a priori para un conocimiento posible. Mas para conocer algo en el espacio, G, una línea, tengo que trazarla, y así llevar a cabo sintéticamente un determinado enlace de lo múltiple dado. De tal modo, que la unidad de esa acción es al mismo tiempo la unidad de la conciencia, en el concepto de una línea, y por ella tan solo es conocido un objeto, un determinado espacio. La unidad sintética de la conciencia es pues una condición objetiva de todo conocimiento. No que yo la necesite solo para conocer un objeto, sino que es una condición bajo la cual tiene que estar toda intuición, para llegar a ser objeto para mí, porque de otro modo, y sin esa síntesis, lo múltiple no se uniría en una conciencia. Esta última proposición misma es, como he dicho, analítica, aun cuando hace de la unidad sintética una condición de todo pensar. Pues solo dice que todas mis representaciones en cualquier intuición dada tienen que estar bajo la condición por la cual tan solo puedo yo contarlas, en la identidad de mí mismo, como mis representaciones, y por tanto comprenderlas, bajo la expresión general. Yo pienso, como enlazada sintéticamente en una apercepción. Mas este principio no es sin embargo un principio para todo entendimiento posible en general, sino solo para aquel, cuya pura percepción en la representación yo soy, no proporciona nada múltiple. Aquel otro entendimiento, cuya autoconciencia proporcionase al mismo tiempo lo múltiple de la intuición, un entendimiento, por cuya representación existiesen al mismo tiempo los objetos de esa representación, no necesitaría acto alguno particular de la síntesis de lo múltiple, para la unidad de la conciencia. Pero el entendimiento humano necesita ese acto porque piensa solamente, y no intuye. Mas para el entendimiento humano es aquel principio inevitablemente el primero, de tal modo que el entendimiento humano no puede formarse el menor concepto de otro entendimiento posible, ya sea uno que intuya por sí mismo, ya sea uno que aunque provisto de intuición sensible, la tenga de otra especie que la que se base en el espacio y el tiempo. 18. Que sea la unidad objetiva de la autoconciencia. La unidad trascendental de la apercepción es la que une en un concepto del objeto todo lo múltiple dado en una intuición. Por eso llámase objetiva y debe distinguirse de la unidad subjetiva de la conciencia, que es una determinación del sentido interno, por la cual lo múltiple de la intuición es dado empíricamente para aquel enlace. Que yo pueda empíricamente tener conciencia de lo múltiple como simultáneo o como sucesivo, es cosa que depende de circunstancias o condiciones empíricas. Por eso la unidad empírica de la conciencia, por asociación de las representaciones, se refiere a un fenómeno y es enteramente contingente. En cambio, la forma pura de la intuición en el tiempo, como mera intuición en general, que contiene un múltiple dado, se halla bajo la unidad originaria de la conciencia, exclusivamente por la referencia necesaria de lo múltiple de la intuición a un yo pienso, y por lo tanto por la síntesis pura del entendimiento, la cual está a priori a la base de la empírica. Aquella unidad es la única objetivamente valedera. La unidad empírica de la apercepción, que nosotros aquí no consideramos y que solo es derivada in concreto de la primera, bajo condiciones dadas, no tiene más que una validez subjetiva. Unos enlazan la representación de cierta palabra con una cosa, otros con otra cosa.
Y la unidad de la conciencia, en aquello que es empírico, no es necesaria y universalmente valedera con respecto a lo que es dado. 19. La forma lógica de todos los juicios consiste en la unidad objetiva de la apercepción de los conceptos contenidos en ellos. Nunca ha podido satisfacerme la explicación que los lógicos dan del juicio en general. Según ellos dicen, es el juicio la representación de una relación entre dos conceptos. Sin disputar aquí con ellos acerca del defecto de su explicación, que en todo caso, conviene solo a los juicios categóricos, y no a los hipotéticos y disyuntivos, estos últimos no contienen una relación entre conceptos, sino entre juicios, hago notar tan solo, prescindiendo de que muchas consecuencias desgraciadas se han originado en ese defecto de la lógica, que no se determina en qué consiste esa relación. Pero si yo investigo más exactamente la referencia de los conocimientos dados en todo juicio y la distingo, como perteneciente al entendimiento, de la relación según leyes de la imaginación reproductiva, relación que tiene solo una validez subjetiva, entonces hallo que un juicio no es otra cosa que el modo de reducir conocimientos dados a la unidad objetiva de la percepción. Para eso está la cópula, en los juicios, para distinguir la unidad objetiva de representaciones dadas, de la subjetiva. Pues esa cópula señala la referencia de las representaciones a la apercepción originaria y la unidad necesaria de las mismas, aun cuando el juicio sea empírico y por tanto contingente, como G. Los cuerpos son pesados. Con esto no quiero decir que esas representaciones pertenezcan necesariamente unas a otras en la intuición empírica, sino que pertenecen unas a otras, mediante la unidad necesaria de la percepción, en la síntesis de las intuiciones, es decir, según principios de la determinación objetiva de todas las representaciones, por cuanto puede de ellas salir conocimiento, principios que todos ellos son derivados del de la unidad trascendental de la percepción. Solo así se transforma esa relación en juicio, es decir, en una relación objetivamente valedera y se distingue suficientemente de la relación de esas mismas representaciones, en la cual hubiere solo validez subjetiva, G, según leyes de la asociación. Según estas últimas podría yo decir solamente, cuando sostengo un cuerpo, que siento una presión del peso. Y no podría decir, el cuerpo, es pesado, lo cual significa que estas dos representaciones están enlazadas en el objeto, es decir, sin distinción del estado del sujeto, y no solo yuxtapuestas en la percepción, por mucho que ésta se repita. 20. Todas las intuiciones sensibles están bajo las categorías, que son las condiciones bajo las cuales solamente lo múltiple de aquellas intuiciones puede comprenderse en una conciencia. Lo múltiple dado en una intuición sensible está necesariamente bajo la unidad sintética originaria de la percepción. Porque solo mediante esta, es posible la unidad de la intuición. 17. Aquella acción empero del entendimiento, por medio de la cual lo múltiple de representaciones dadas, sean intuiciones o conceptos, es reducido bajo una percepción en general, es la función lógica de los juicios. 19. Todo lo múltiple, pues, en cuanto es dado en una intuición empírica, está determinado con respecto a una de las funciones lógicas en los juicios, por medio de la cual es reducido a una conciencia en general. Más las categorías no son otra cosa que esas mismas funciones en los juicios, en cuanto lo múltiple de una intuición dada está determinado con respecto a ellas. 14. Así pues, lo múltiple en una intuición dada se halla necesariamente bajo categorías. 21. Observación. Una multiplicidad, contenida en una intuición que llamo mía, es representada, por la síntesis del entendimiento, como perteneciente a la necesaria unidad de la autoconciencia, y esto sucede mediante la categoría. Esta demuestra, pues, que la conciencia empírica de lo múltiple dado de una intuición se halla bajo una autoconciencia pura a priori, del mismo modo que la intuición empírica se halla bajo una intuición pura, que igualmente tiene lugar a priori. En la proposición anterior está hecho pues el comienzo de una deducción de los conceptos puros del entendimiento, en la cual, puesto que las categorías se originan solo en el entendimiento, independientemente de la sensibilidad,
debo hacer abstracción también del modo como lo múltiple para una intuición empírica es dado, y solo fijarme en la unidad que se añade a la intuición por el entendimiento, mediante la categoría. Más adelante, 26, se mostrará por la manera como en la sensibilidad es dada la intuición empírica, que la unidad de la misma no es otra que la categoría, según lo antes dicho en el 20, prescribe a lo múltiple de una intuición dada en general, y habiendo pues explicado su validez a priori con respecto a todos los objetos de nuestros sentidos, solo entonces será realizado por completo el propósito de la deducción. Pero no podía, en la prueba anterior, hacer abstracción de una parte. Y es que lo múltiple para la intuición tiene que ser dado aún antes de la síntesis del entendimiento e independientemente de ella como. Esto queda aquí indeterminado. Pues si quisiera pensar un entendimiento que por sí mismo intuyese, como G, un entendimiento divino que no se representase objetos dados, sino por cuya representación fuesen los objetos mismos al mismo tiempo dados o producidos, entonces, con respecto a un conocimiento semejante, no tendrían significación alguna las categorías. Estas son solo reglas para un entendimiento, cuya facultad toda consiste en pensar, es decir, en la acción de reducir a la unidad de la percepción la síntesis de lo múltiple, que le es dado por otra parte en la intuición, entendimiento pues que no conoce nada por sí, sino que ordena y enlaza tan solo la materia para el conocimiento, la intuición, que tenía que serle dada por el objeto. Pero el fundamento de esa peculiaridad de nuestro entendimiento, que consiste en llevar a cabo la unidad de la percepción a priori, mediante solas las categorías y con esa precisa especie y ese preciso número de categorías, es tan imposible de exponer como el fundamento de por qué tenemos precisamente estas y no otras funciones del juicio, o de por qué el espacio y el tiempo son las únicas formas de nuestra intuición posible. 22. La categoría no tiene otro uso para el conocimiento de las cosas que su aplicación a objetos de la experiencia. Pensar un objeto y conocer un objeto no es, pues, lo mismo. En el conocimiento hay efectivamente dos partes. Primero el concepto, por el cual en general un objeto es pensado, la categoría, y segundo la intuición por la cual el objeto es dado. Pues si al concepto no pudiese serle dada una intuición correspondiente, sería un pensamiento según la forma, pero sin ningún objeto, no siendo posible, por medio de él, conocimiento de cosa alguna. Porque no habría nada ni podría haber nada a que pudiera aplicarse mi pensamiento. Ahora bien, toda intuición posible para nosotros es sensible, estética. Así pues, el pensamiento de un objeto en general, por medio de un concepto puro del entendimiento, no puede llegar a ser en nosotros conocimiento más que cuando ese concepto puro del entendimiento es referido a objetos de los sentidos. La intuición sensible es o bien intuición pura, espacio y tiempo, o bien intuición empírica de aquello que, en el espacio y en el tiempo, es representado inmediatamente como real por la sensación. Mediante determinación de la primera podemos adquirir conocimiento a priori de objetos, en la matemática, pero solo según su forma como fenómenos. Permanece aún indeciso si puede haber cosas que hayan de ser intuidas en esa forma. Por consiguiente, todos los conceptos matemáticos no son por sí conocimientos. A no ser que supongamos que hay cosas que no se pueden exponer para nosotros más que en la forma de aquella intuición pura sensible. Pero no se dan cosas en el espacio y en el tiempo sino en cuanto que son percepciones, representaciones acompañadas por sensación, y, por tanto, solo mediante representación empírica. Por consiguiente, los conceptos puros del entendimiento, aun cuando son aplicados a intuiciones a priori, como en la matemática, no producen conocimiento más que en cuanto este conocimiento, y por tanto también, por medio de él, los conceptos puros del entendimiento, pueden ser aplicados a intuiciones empíricas. Por consiguiente, las categorías no nos proporcionan, por medio de la intuición, conocimiento alguno de las cosas, a no ser tan solo por su posible aplicación a la intuición empírica, es decir, que sirven solo para la posibilidad del conocimiento empírico. Este empero se llama experiencia. Por consiguiente, no obtienen las categorías uso para el conocimiento de las cosas, más que en cuanto éstas son admitidas como objetos de experiencia posible.
23. La proposición anterior es de la mayor importancia, pues determina los límites del uso de los conceptos puros del entendimiento, con respecto a los objetos, del mismo modo que la estética trascendental determinó los límites del uso de la forma pura de nuestra intuición sensible. Espacio y tiempo valen como condiciones de la posibilidad de que no sean dados objetos, no más que para objetos de los sentidos, por tanto, solo de la experiencia. Por encima de esos límites, nada representan, pues están solo en los sentidos y no tienen, fuera de ellos, realidad alguna. Los conceptos puros del entendimiento están libres de esta limitación y se extienden a objetos de la intuición en general, sea semejante o no a la nuestra, con tal solamente de que sea sensible y no intelectual. Más esa extensión de los conceptos, mayor que la de nuestra intuición sensible, no nos sirve para nada. Pues son entonces conceptos vanos de objetos, de los cuales no podemos juzgar, ni siquiera si son posibles o no. Son meras formas del pensamiento, sin realidad objetiva, porque no disponemos de ninguna intuición, a la cual pueda aplicarse la unidad sintética de la apercepción, que solo aquellas formas contienen, y por cuya aplicación pueden determinar un objeto. Nuestra intuición sensible y empírica es la única que puede proporcionarle sentido y significación. Si admitimos pues como dado el objeto de una intuición no sensible, podemos desde luego representarlo por medio de todos los predicados que están ya en la presuposición de que no le conviene nada de lo perteneciente a la intuición sensible. Que no es extenso o no está en el espacio, que la duración del mismo no es tiempo, que en él no hay variación, sucesión de determinaciones en el tiempo, etc. Mas no es propiamente conocimiento el exponer tan solo lo que no es la intuición del objeto, sin poder decir lo que en ella está contenido. Pues entonces no he representado la posibilidad de un objeto para mi concepto puro del entendimiento, porque no he podido dar intuición alguna que le corresponda sino solo decir que la nuestra no vale para él. Pero lo principal aquí es que ni una sola categoría podría aplicarse a ese algo. Por ejemplo, el concepto de una substancia, es decir, de algo que solo puede existir como sujeto y nunca empero como mero predicado. Y no sabría si puede haber alguna cosa que corresponda a esa determinación del pensamiento, si una intuición empírica no me diese el caso de la aplicación. Mas ya se hablará posteriormente de esto. 24. De la aplicación de las categorías a objetos de los sentidos en general. Los conceptos puros del entendimiento se refieren, mediante el mero entendimiento, a objetos de la intuición en general, sin que se determine si es la nuestra o alguna otra, aunque ha de ser sensible. Pero por eso precisamente son meras formas del pensamiento, por las cuales no se conoce objeto alguno determinado. La síntesis o enlace de lo múltiple en los mismos se refirió solo a la unidad de la percepción y era por eso el fundamento de la posibilidad del conocimiento a priori, por cuanto descansa en el entendimiento y por tanto no solo es trascendental sino también puramente intelectual. Pero como en nosotros hay una cierta forma de la intuición sensible a priori, que descansa en la receptividad de la facultad representativa, sensibilidad, puede el entendimiento, como espontaneidad, determinar el sentido interno, mediante lo múltiple de representaciones dadas, conforme a la unidad sintética de la apercepción, y pensar así la unidad sintética de la apercepción de lo múltiple de la intuición sensible a priori, como la condición bajo la cual todos los objetos de nuestra intuición, la humana, necesariamente tienen que estar. Mediante esto, pues, reciben las categorías, como meras formas de pensamiento, realidad objetiva, es decir, aplicación a objetos que pueden sernos dados en la intuición, pero solo como fenómenos. Pues solo de estos podemos tener intuición a priori. Esta síntesis de lo múltiple de la intuición sensible, que es a priori posible y necesaria, puede llamarse figurada, síntesis speciosa, a diferencia de aquella que con respecto a lo múltiple de una intuición en general sería pensada en la mera categoría y se llama enlace del entendimiento, síntesis intellectualis. Ambas son trascendentales, no solo porque actúan a priori, sino también porque fundan la posibilidad de otro conocimiento a priori. Más la síntesis figurada, cuando se refiere simplemente a la unidad originariamente sintética de la apercepción, es decir,
a la unidad trascendental pensada en las categorías, debe llamarse la síntesis trascendental de la imaginación, a diferencia del enlace meramente intelectual. Imaginación es la facultad de representar en la intuición un objeto aún sin que esté presente. Más como toda nuestra intuición es sensible, pertenece la imaginación a la sensibilidad, por la condición subjetiva bajo la cual tan solo puede ella dar a los conceptos puros del entendimiento una intuición correspondiente. Pero, sin embargo, en cuanto que su síntesis es un ejercicio de la espontaneidad, la cual es determinante y no, como el sentido, meramente determinable y puede por lo tanto determinar el sentido, según su forma, conforme a la unidad de la apercepción, es la imaginación en este respecto una facultad de determinar a priori la sensibilidad, y su síntesis de las intuiciones, conforme a las categorías, debe ser la síntesis trascendental de la imaginación, la cual es un efecto del entendimiento en la sensibilidad y la primera aplicación del mismo, al mismo tiempo fundamento de todas las demás, a objetos de la intuición posible para nosotros. Como síntesis figurada, distínguese de la intelectual, que se hace sin la imaginación, solo por el entendimiento. En cuanto a la imaginación empero es espontaneidad, la llamo también a veces imaginación productiva, distinguiéndola así de la reproductiva, cuya síntesis está exclusivamente sometida a leyes empíricas, a saber, las de la asociación y por eso en nada contribuye a la explicación de la posibilidad del conocimiento a priori y por tanto no pertenece a la filosofía trascendental, sino a la psicología. Asterisco, asterisco, asterisco. Este es el momento de explicar la paradoja que hubo de extrañar al lector en la exposición de la forma del sentido interno, 8. Es esta paradoja la de que ese sentido no se expone a la conciencia no como somos nosotros mismos, sino como nos aparecemos, porque nosotros no hacemos más que intuirnos como somos afectados interiormente. Y esto parece ser contradictorio, pues que nosotros tenemos así que comportarnos como pacientes respecto de nosotros mismos. Por eso, en los sistemas de psicología se suele considerar el sentido interno como idéntico a la facultad de la apercepción, que nosotros hemos distinguido cuidadosamente. Lo que determina el sentido interno es el entendimiento y su originaria facultad de enlazar lo múltiple de la intuición, es decir, de reducirlo bajo una apercepción, como aquello en que descansa su misma posibilidad. Más como el entendimiento en nosotros hombres no es una facultad de la intuición, y aunque ésta fuese dada en la sensibilidad, no puede acogerla en sí para enlazar, por decirlo así, lo múltiple de su propia intuición. Resulta que su síntesis, cuando se le considera por sí solo, no es más que la unidad de la acción, de la que tiene conciencia como tal, aun sin sensibilidad, interiormente, con respecto a lo múltiple que, según la forma de la intuición de ésta, puede serle dado. El entendimiento ejerce, pues, bajo la denominación de síntesis trascendental de la imaginación, aquella acción sobre el sujeto pasivo, cuya facultad él es, de la cual decimos con razón que por ella es afectado el sentido interno. La apercepción y su unidad sintética está tan lejos de ser idéntica al sentido interno, que aquella, como fuente de todo enlace, se refiere a lo múltiple de las intuiciones en general y, bajo el nombre de las categorías, a objetos en general, antes de toda intuición sensible. En cambio, el sentido interno encierra la mera forma de la intuición, pero sin enlace de lo múltiple en la misma, por tanto no encierra aún ninguna intuición determinada, la cual es sólo posible por la conciencia de la determinación de lo múltiple, mediante la acción trascendental de la imaginación, influjo sintético del entendimiento sobre el sentido interno, que he llamado la síntesis figurada. Y esto lo percibimos siempre en nosotros. No podemos pensar una línea, sin trazarla en el pensamiento. Ni pensar un círculo, sin describirlo. Ni representar las tres dimensiones del espacio, sin hacer salir desde el mismo punto tres líneas perpendiculares. No podemos representar el tiempo mismo sin que, por el trazado de una línea recta, que debe ser la representación externa figurada del tiempo, atendamos simplemente a la acción de la síntesis de lo múltiple, por la cual determinamos sucesivamente el sentido interno, atendiendo así a la sucesión de esa determinación en el mismo.
El movimiento, como acción del sujeto, no como determinación de un objeto, por consiguiente la síntesis de lo múltiple en el espacio, si hacemos abstracción de este y atendemos solo a la acción por la cual determinamos el sentido interno según su forma, es el que produce el concepto de la sucesión. El entendimiento pues no encuentra en este sentido interno ese enlace de lo múltiple, sino que lo produce, al afectar dicho sentido. Pero como el yo que piensa es distinto del yo que se intuye a sí mismo, ya que puedo representarme a un otro modo de intuición al menos como posible, y sin embargo es idéntico a él como el mismo sujeto. ¿Cómo, pues, puedo decir? Yo, en tanto que inteligencia y sujeto pensante, me conozco a mí mismo como objeto pensado, en cuanto además me soy dado en la intuición, como los demás fenómenos, no como soy ante el entendimiento, sino como me aparezco. Estas preguntas no encierran ni más ni menos dificultad que la de cómo pueda ser yo para mí mismo, en general, un objeto de la intuición y de las percepciones interiores. Mas ello tiene realmente que ser así, como puede exponerse claramente, si se deja al espacio el valor de una mera forma pura de los fenómenos del sentido externo, considerando que no podemos representar el tiempo que no es sin embargo objeto alguno de intuición externa más que con la imagen de una línea, en cuanto la trazamos, sin cuyo modo de exposición no podríamos conocer la unidad de su dimensión. De igual manera tenemos siempre que tomar la determinación de los periodos o de las épocas, para todas las percepciones internas, de aquello que las cosas exteriores nos presentan de mudable, por consiguiente tenemos que ordenar las determinaciones del sentido interno, como fenómenos en el tiempo, precisamente del mismo modo que ordenamos en el espacio las del sentido externo. Por lo tanto, si acerca de estas últimas concedemos que solo conocemos objetos en cuanto somos exteriormente afectados, debemos también confesar que, en el sentido interno, solo nos intuimos tales como somos interiormente afectados por nosotros mismos, es decir que, en lo que a la intuición interna se refiere, conocemos nuestro propio sujeto como fenómeno, no empero según lo que es en sí mismo. 25. En cambio, en la síntesis trascendental de lo múltiple de las representaciones en general, por tanto en la unidad sintética originaria de la apercepción, tengo conciencia de mí mismo, no como me aparezco ni tampoco como soy en mí mismo, sino solamente de qué soy. Esa representación es un pensamiento, no una intuición. Ahora bien, como para el conocimiento de nosotros mismos se exige además de la acción del pensar, que reduce a la unidad de la percepción lo múltiple de toda intuición posible una determinada especie de intuición, por la cual es dado ese múltiple, así resulta que mi propio ser no es ciertamente fenómeno, y mucho menos mera ilusión, pero la determinación de mi existencia solo puede ocurrir según la forma del sentido interno, en el modo particular como lo múltiple, que yo enlazo, es dado en la intuición interna. Según esto pues, no tengo conocimiento alguno de mí mismo, tal como soy, sino solo tal como me aparezco a mí mismo. Tener de sí mismo conciencia no es, pues, ni con mucho, un conocimiento de sí mismo, prescindiendo de todas las categorías que constituyen el pensar de un objeto en general por enlace de lo múltiple en una apercepción. Así como para el conocimiento de un objeto distinto de mí, necesito, además del pensamiento de un objeto en general, en la categoría, una intuición, por la cual determino aquel concepto general. De igual modo necesito también para el conocimiento de mí mismo, además de la conciencia o además de pensarme, una intuición de lo múltiple en mí, por la cual determino aquel pensamiento. Y yo existo como inteligencia, que tiene conciencia tan solo de su facultad de enlazar, pero que, sometida, con respecto a lo múltiple que debe enlazar, a una condición restrictiva llamada sentido interno, no puede hacer intuible aquel enlace sino según relaciones de tiempo, las cuales están fuera de los conceptos propiamente dichos del entendimiento, y no puede por tanto conocerse más que como se aparece a sí misma, con referencia a una intuición, que no puede ser intelectual y dada por el mismo entendimiento, y no como se conocería, si su intuición fuera intelectual. 26. Deducción trascendental del posible uso universal empírico de los conceptos puros del entendimiento.
En la deducción metafísica, quedó mostrado el origen de las categorías a priori, en general, por su completa concordancia con las funciones lógicas universales del pensar. En la trascendental, empero, fue expuesta la posibilidad de las mismas como conocimientos a priori de objetos de una intuición en general. 21. Ahora debe explicarse la posibilidad de conocer a priori, por categorías, los objetos que puedan presentarse a nuestros sentidos, no según la forma de su intuición, sino según las leyes de su enlace, la posibilidad pues de prescribir la ley, por decirlo así, a la naturaleza y de hacerla incluso posible. Pues sin esa su capacidad no se vería bien cómo todo lo que pueda presentarse a nuestros sentidos tiene que caer bajo las leyes que se originan a priori del solo entendimiento. Ante todo, advierto que por síntesis de la aprehensión entiendo la composición de lo múltiple en una intuición empírica, por la cual se hace posible la percepción, es decir, la conciencia empírica de la misma, como fenómeno. Tenemos formas de la intuición sensible a priori, tanto externa como interna, en las representaciones del espacio y del tiempo, y la síntesis de la aprehensión de lo múltiple del fenómeno debe siempre serles conforme, porque no puede ella misma ocurrir más que según aquella forma. Pero el espacio y el tiempo no son solo representados a priori como formas, sino como intuiciones mismas, que encierran un múltiple, con la determinación pues de la unidad de ese múltiple en ellas, véase la estética trascendental. Así pues, la unidad de la síntesis de lo múltiple, fuera o dentro de nosotros, y por ende también cierto enlace, al que ha de ser conforme todo lo que deba ser determinadamente representado en el espacio o en el tiempo, está ya dado al mismo tiempo a priori, con, y no en, esas intuiciones, como condición de la síntesis de toda aprehensión. Esta unidad sintética, empero, no puede ser otra que la del enlace de lo múltiple de una intuición dada en general, en una conciencia originaria, conforme a las categorías, aplicada solo a nuestra intuición sensible. Por consiguiente, toda síntesis, mediante la cual incluso la percepción se hace posible, está bajo las categorías. Y como la experiencia es conocimiento por medio de percepciones encadenadas, son pues las categorías condiciones de la posibilidad de la experiencia y valen por tanto a priori también para todos los objetos de la experiencia. Asterisco, asterisco, asterisco. Así, pues, cuando por ejemplo de la intuición empírica de una cosa, por aprehensión de lo múltiple en ella, hago una percepción, tengo a la base la necesaria unidad del espacio y de la intuición sensible exterior en general y dibujo, por decirlo así, su figura, conforme a esa unidad sintética de lo múltiple en el espacio. Pero esa misma unidad sintética, si hago abstracción de la forma del espacio, tiene su asiento en el entendimiento y es la categoría de la síntesis de lo homogéneo en una intuición en general, es decir, la categoría de la magnitud, a la cual por tanto tiene que ser completamente conforme aquella síntesis de la aprehensión, es decir, la percepción. Cuando percibo, en otro ejemplo, el agua que se hiela, aprehendo dos estados, el líquido y el sólido, como tales, que se hallan uno frente a otro en una relación de tiempo. Pero en el tiempo que pongo a la base del fenómeno como intuición interna, me represento necesariamente la unidad sintética de lo múltiple, sin la cual aquella relación no podría ser determinadamente dada en una intuición, con respecto a la sucesión del tiempo. Ahora bien, esa unidad sintética, como condición a priori bajo la cual enlazo lo múltiple de una intuición en general, es, si hago abstracción de la forma constante de mi intuición interna, o sea, del tiempo, la categoría de la causa, por la cual, cuando la aplico a mi sensibilidad, determino en el tiempo en general, según su relación todo lo que ocurre. Así pues, la aprehensión en semejante suceso y por tanto el suceso mismo, según la posible percepción, se halla bajo el concepto de la relación de los efectos y las causas. Y así en todos los demás casos. Asterisco, asterisco, asterisco. Las categorías son conceptos que prescriben leyes a priori a los fenómenos y, por tanto, a la naturaleza como conjunto de todos los fenómenos, natura materialiter spectata. Ahora bien, como esas leyes no son deducidas de la naturaleza, ni se rigen por ella como su modelo, pues si no serían meramente empíricas, se pregunta.
¿Cómo hay que comprender que la naturaleza tenga que regirse por ellas? Es decir, ¿cómo pueden ellas determinar a priori el enlace de lo múltiple de la naturaleza, sin tomarlo de esta? Aquí está la solución de este enigma. El que las leyes de los fenómenos en la naturaleza deban coincidir con el entendimiento y su forma a priori, es decir, con su facultad de enlazar lo múltiple en general, no es más extraño que el que los fenómenos mismos deban coincidir con la forma de la intuición sensible a priori. Pues las leyes no existen en los fenómenos, sino en relación con el sujeto a quien los fenómenos son inherentes, por cuanto ese sujeto tiene entendimiento. De la misma manera que los fenómenos no existen en sí, sino solo relativamente el mismo ser, por cuanto tiene sentidos. A las cosas en sí mismas correspondería necesariamente su legalidad, aun fuera de un entendimiento que las conociese. Pero los fenómenos son solo representaciones de las cosas, que existen desconocidas en lo que puedan ser en sí. Más como meras representaciones, no se sujetan a otra ley de encadenamiento que a aquella que prescribe el entendimiento encadenante. Ahora bien, la que encadena lo múltiple de la intuición sensible es la imaginación, que depende del entendimiento por la unidad de su síntesis intelectual y depende de la sensibilidad por la multiplicidad de la aprehensión. Más como de la síntesis de la aprehensión depende toda percepción posible y como esa misma síntesis empírica depende de la trascendental y, por tanto, de las categorías, deben todas las percepciones posibles y, por ende, también todo lo que pueda llegar a la conciencia empírica, es decir, todos los fenómenos de la naturaleza, según su hallarse bajo las categorías, de las cuales depende la naturaleza, considerada solo como naturaleza en general, como el fundamento originario de su necesaria legalidad, como natura formaliter spectata. Pero la facultad pura del entendimiento, de prescribir a priori, por meras categorías, leyes a los fenómenos, no alcanza a más leyes que a aquellas en que descansa. Una naturaleza en general, como legalidad de los fenómenos en el espacio y en el tiempo. Las leyes particulares, puesto que se refieren a fenómenos empíricamente determinados, no pueden ser deducidas completamente de las primeras, si bien todas se hallan bajo estas. Tiene que sobrevenir la experiencia para que podamos conocerlas en general. Pero solo aquellas leyes a priori nos dan enseñanza de la experiencia en general y de lo que pueda ser conocido como objeto de la misma. 27. Resultado de esta deducción de los conceptos del entendimiento. No podemos pensar objeto alguno a no ser por categorías. No podemos conocer objeto alguno pensado, a no ser por intuiciones que correspondan a aquellos conceptos. Ahora bien, todas nuestras intuiciones son sensibles y ese conocimiento, por cuanto es dado el objeto del mismo, es empírico. Más conocimiento empírico es experiencia. Por consiguiente, ningún conocimiento a priori nos es posible, a no ser tan solo de objetos de experiencia posible. Pero ese conocimiento, que queda limitado meramente a objetos de la experiencia, no por eso está todo el tomado de la experiencia, sino que, tanto las intuiciones puras como los conceptos puros del entendimiento son elementos del conocimiento que se encuentran a priori en nosotros. Ahora bien, dos son los caminos por donde una coincidencia necesaria de la experiencia con los conceptos de sus objetos puede ser pensada. O la experiencia hace posible estos conceptos o estos conceptos hacen posible la experiencia. Lo primero no tiene lugar en lo que toca a las categorías, tampoco a la intuición pura sensible. Pues aquellas son conceptos a priori, por tanto independientes de la experiencia, la afirmación de un origen empírico sería una especie de generatio equívoca. Por consiguiente, solo resta lo segundo, por decirlo así, un sistema de la epigénesis de la razón pura. Que las categorías, por el lado del entendimiento, contengan los fundamentos de la posibilidad de toda experiencia en general. Más cómo hacen posible la experiencia y qué principios de la posibilidad de la misma proporcionan en su aplicación a los fenómenos. Lo enseñará el capítulo siguiente del uso trascendental del juicio. Si alguien quisiera proponer entre los dos únicos caminos citados un término medio, a saber, que no son ni principios primeros a priori, pensados en sí mismos, de nuestro conocimiento, ni tampoco tomados de la experiencia, sino disposiciones subjetivas para el pensar,
sembradas en nosotros con nuestra existencia y dispuestas por nuestro Creador de tal suerte que su uso concuerda exactamente con las leyes de la naturaleza, por las cuales va haciéndose la experiencia, una especie de sistema de preformación de la razón pura, entonces, además de que en semejante hipótesis no se ve en donde hayamos de poner término a esa suposición de disposiciones predeterminadas para juicios futuros, hay algo decisivo contra el referido término medio y es que en ese caso faltaría a las categorías la necesidad, que pertenece esencialmente a su concepto. Pues, por ejemplo, el concepto de la causa, que expresa la necesidad de una consecuencia bajo la presuposición de una condición, sería falso, si no descansare más que una caprichosa y subjetiva necesidad, predispuesta en nosotros, de enlazar ciertas representaciones empíricas según una regla semejante de relación. No podría yo decir, el efecto está para mí enlazado con la causa, en el objeto, es decir, necesariamente, sino. Estoy dispuesto de tal manera que no puedo pensar esa representación más que encadenada así. Y esto precisamente es lo que más desea el escéptico, pues entonces todo nuestro conocimiento de supuesta objetiva validez de nuestros juicios no es más que simple ilusión y no faltarían gentes que no quisieran confesar esa necesidad subjetiva, que tiene que ser sentida. Por lo menos con nadie se podría discutir sobre aquello que descansa solamente en el modo como el sujeto está organizado. Breve concepto de esta deducción. Es la exposición de los conceptos puros del entendimiento, y con ellos de todo conocimiento teórico a priori, como principios de la posibilidad de la experiencia. Es la exposición de la experiencia como determinación de los fenómenos en el espacio y en el tiempo en general. Por último es la exposición de esta determinación, por el principio de la unidad sintética originaria de la apercepción, como la forma del entendimiento en relación con el espacio y el tiempo como formas originarias de la sensibilidad. Asterisco, asterisco, asterisco. Hasta aquí me ha parecido necesaria la división en párrafos, porque tratábamos de conceptos elementales. Ahora que queremos explicar el uso de los mismos, podrá la exposición seguir, sin párrafos, en continuado curso. Libro segundo de la analítica trascendental. Analítica de los principios. La lógica general se halla construida sobre un plan que concuerda exactamente con la división de las facultades superiores de conocer. Estas son entendimiento, juicio y razón. Aquella doctrina trata, pues, en su analítica, de conceptos, juicos y raciocinios, de conformidad precisamente con las funciones y el orden de aquellas potencias del espíritu que se comprenden bajo la denominación amplia de entendimiento. Como la referida lógica hace abstracción de todo contenido del conocimiento, sea puro o empírico, y se ocupa tan solo de la forma del pensar en general, conocimiento discursivo, puede comprender también en su parte analítica el canon para la razón, cuya forma tiene su precepto seguro, el cual puede ser conocido a priori, sin traer a consideración la naturaleza particular del conocimiento usado en ella, por mera descomposición de la razón en sus momentos. La lógica trascendental, puesto que se halla limitada a un determinado contenido, a saber, solamente a los conocimientos puros a priori, no puede seguir a la otra en esa división. Pues se muestra que el uso trascendental de la razón no es objetivamente válido y por tanto no pertenece a la lógica de la verdad, es decir, a la analítica, sino que como lógica de la ilusión exige una parte especial del edificio doctrinal escolástico, bajo el nombre de dialéctica trascendental. Entendimiento y juicio tienen pues su canon del uso objetivamente valedero y por tanto verdadero en la lógica trascendental y pertenecen a su parte analítica. Pero la razón, en sus ensayos de decir algo sobre objetos a priori y extender el conocimiento más allá de los límites de la experiencia posible, es enteramente dialéctica y sus afirmaciones ilusorias no son propias para introducirlas en un canon como el que debe contener la analítica. La analítica de los principios será pues tan solo un canon para el juicio, a quien enseña a aplicar los conceptos del entendimiento que contienen la condición para reglas a priori a los fenómenos. Por esta causa, aunque tomo propiamente por tema los principios del entendimiento, usaré la denominación de doctrina del juicio, por donde este tema queda señalado con mayor exactitud. Introducción. Del juicio trascendental en general.
Si el entendimiento en general se define como la facultad de las reglas, será el juicio la facultad de subsumir bajo reglas, es decir, de distinguir si algo se halla o no bajo una regla dada, casus datae legis. La lógica general no tiene preceptos para el juicio y no puede tenerlos. Pues como hace abstracción de todo contenido del conocimiento, no le resta más que hacer sino descomponer analíticamente la mera forma del conocimiento en conceptos, juicios y raciocinios, y establecer así reglas formales de todo uso del entendimiento. Ahora bien, si quisiera enseñar en general cómo ha de subsumirse bajo esas reglas, es decir, cómo se ha de distinguir si algo se halla o no bajo ellas, no podría hacerlo a su vez más que mediante una regla. Esta, empero, precisamente por ser una regla, exige de nuevo una instrucción del juicio. Y así se advierte que, si bien el entendimiento es capaz de recibir enseñanza y ser armado de reglas, el juicio en cambio es un talento particular que no puede ser enseñado, sino solo ejercitado. Es pues lo específico del llamado ingenio natural, cuyo defecto no puede sustituir escuela alguna. Pues aunque ésta puede ofrecer y, por decirlo así, injertar en un entendimiento limitado reglas abundantes tomadas del conocimiento de otros, sin embargo la facultad de usar correctamente de ellas tiene que pertenecer al aprendiz mismo y ninguna regla de las que pudieran prescribírsele en ese sentido, está asegurada contra un mal uso, si falta ese don natural. Así un médico, un juez, un político puede tener en la cabeza muchas hermosas reglas patológicas, jurídicas o políticas, y ser en ello un gran maestro. Y sin embargo puede suceder que en la aplicación tropiece fácilmente, ya sea porque le falte juicio natural, aunque no entendimiento, y si bien puede conocer lo general in abstracto, no pueda distinguir si un caso inconcreto pertenece o no a la regla, ya sea también porque no se ha adiestrado para ese juicio con bastantes ejemplos y verdadero ejercicio. Esta es la única y gran utilidad de los ejemplos, que afinan el juicio. Pues en lo que se refiere a la exactitud y precisión del conocimiento del entendimiento, más bien perjudican comúnmente, porque solo raras veces llenan adecuadamente la condición de la regla, como casus interminis, y además debilitan a menudo el esfuerzo del entendimiento para conocer, según su suficiencia, reglas en general e independientemente de las circunstancias empíricas, y acostumbran a usarlas más bien como fórmulas que como principios. Así los ejemplos son como los vehículos del juicio, sin los cuales no puede pasar quien carece de talento natural. Ahora bien, si la lógica general no puede dar preceptos al juicio, con la trascendental no ocurre lo mismo. De tal modo que hasta parece que esta última tiene como propia función el rectificar y asegurar, por medio de reglas determinadas, el juicio en el uso del entendimiento puro. Pues para proporcionar al entendimiento amplificación en el campo de los conocimientos puros a priori, como doctrina, por tanto, la filosofía parece no ser necesaria y hasta más bien ser perjudicial, porque después de todos los ensayos hechos hasta ahora, poco o ningún terreno se ha ganado. Pero como crítica, para prevenir los malos pasos del juicio, lapsus judicii, en el uso de los pocos conceptos puros del entendimiento, que tenemos, para eso, aunque la utilidad sea solo negativa, hay que apelar a la filosofía con su penetración y su arte para someterlo todo a examen. Pero la filosofía trascendental tiene de característico que, además de la regla, o más bien de la condición universal de las reglas, dada en el concepto puro del entendimiento, puede mostrar al mismo tiempo a priori el caso al que deben dichas reglas ser aplicadas. La causa de la ventaja que, en esta parte, ofrece sobre todas las demás ciencias doctrinales, excepto la matemática, consiste precisamente en que trata de conceptos que deben referirse a priori a sus objetos. Por tanto, su validez objetiva no puede ser expuesta a posteriori, pues esto dejaría intacta aquella dignidad, sino que debe al mismo tiempo exponer, en características generales pero suficientes, las condiciones bajo las cuales pueden ser dados objetos en concordancia con esos conceptos, sin lo cual estos quedarían sin contenido alguno y serían por tanto meras formas lógicas y no conceptos puros del entendimiento. Esta doctrina trascendental del juicio contendrá 2 capítulos.
El primero que trata de la condición sensible bajo la cual tan solo pueden ser usados los conceptos puros del entendimiento, es decir, del esquematismo del entendimiento puro. El segundo de sus juicios sintéticos que fluyen de los conceptos puros del entendimiento bajo esas condiciones a priori, y están a la base de todos los demás conocimientos a priori, es decir, de los principios del entendimiento puro. Doctrina trascendental del juicio, o analítica de los principios, primer capítulo. Del esquematismo de los conceptos puros del entendimiento. En todas las subsunciones de un objeto bajo un concepto, tiene que ser la representación del primero homogénea con el segundo, es decir, el concepto debe contener aquello que es representado en el objeto a subsumir en él. Esto precisamente es lo que significa la expresión. Un objeto está contenido en un concepto. Así el concepto empírico de un plato tiene homogeneidad con el concepto puro geométrico de un círculo, pues que la redondez, pensada en este, puede intuirse en aquel. Más los conceptos puros del entendimiento, si los comparamos con intuiciones empíricas, y aún en general sensibles, son enteramente heterogéneos y no pueden jamás ser hallados en intuición alguna. ¿Cómo es pues posible la subsunción de estas en aquellos y por ende la aplicación de la categoría a los fenómenos, ya que nadie dirá? Esta categoría, por ejemplo la causalidad, puede también ser intuida por los sentidos y está contenida en el fenómeno. Esta cuestión, tan natural e importante, es propiamente la causa que hace necesaria una doctrina trascendental del juicio, para mostrar la posibilidad por la cual pueden conceptos puros del entendimiento ser aplicados a fenómenos en general. En todas las demás ciencias en donde los conceptos, por los cuales el objeto es pensado en general, no son tan distintos y heterogéneos de aquellos que representan en concreto ese objeto como es dado, es innecesario dar una explicación especial respecto a la aplicación del concepto puro al objeto. Es pues claro que tiene que haber un tercer término que debe de estar en homogeneidad por una parte con la categoría y por otra parte con el fenómeno, y hacer posible la aplicación de la primera al último. Esa representación medianera ha de ser pura, sin nada empírico, y sin embargo, por una parte, intelectual y por otra, sensible. Tal es el esquema trascendental. El concepto del entendimiento encierra unidad pura sintética de lo múltiple en general. El tiempo, como condición formal de lo múltiple del sentido interno, por lo tanto, del encadenamiento de todas las representaciones, encierra un múltiple a priori en la intuición pura. Ahora bien, una determinación trascendental del tiempo es homogénea con la categoría, que constituye la unidad de la misma, por cuanto es universal y descansa en una regla a priori. Pero por otra parte es homogénea con el fenómeno, por cuanto el tiempo está contenido en toda representación empírica de lo múltiple. Por eso una aplicación de la categoría a los fenómenos será posible por medio de la determinación trascendental del tiempo que, como esquema de los conceptos puros del entendimiento, sirve de término medio para subsumir los fenómenos en la categoría. Después de lo que se ha explicado en la deducción de las categorías, es de esperar que nadie tenga duda en decidir la cuestión de si esos conceptos puros del entendimiento son de uso meramente empírico o también de uso trascendental, es decir, si solo como condiciones de una experiencia posible se refieren a priori a fenómenos o si, como condiciones de la posibilidad de las cosas en general, pueden ser extendidos a objetos en sí mismos, sin alguna restricción a nuestra sensibilidad. Pues ya hemos visto que los conceptos son enteramente imposibles y no pueden tener significación alguna, si un objeto no es dado a ellos o al menos a los elementos de que constan. Que por tanto no pueden dirigirse a cosas en sí, sin tomar en cuenta si pueden y cómo pueden sernos dados. Que además el único modo como no son dados objetos es la modificación de nuestra sensibilidad. Y finalmente que los conceptos puros a priori, además de la función del entendimiento en la categoría, deben contener a priori condiciones formales de la sensibilidad, sobre todo del sentido interno, que encierran la condición universal bajo la cual tan solo puede la categoría ser aplicada a cualquier objeto. Esa condición formal y pura de la sensibilidad, a la cual el concepto del entendimiento en su uso está restringido, vamos a llamarla esquema de ese concepto del entendimiento y llamaremos esquematismo del entendimiento puro al proceder del entendimiento con esos esquemas.
El esquema es en sí mismo tan solo un producto de la imaginación. Pero ya que la síntesis de esta última tiene por objeto no una intuición única, sino la unidad en la determinación de la sensibilidad, hay pues que distinguir el esquema de la imagen. Así cuando pongo 5 puntos uno tras de otro. ¿Es esto una imagen del número 5? En cambio, cuando solo pienso un número en general, que puede ser 5 o 100, ese pensamiento es más la representación de un método para representar, conforme a un cierto concepto, una muchedumbre, v. G. 1000, en una sola imagen, que esta imagen misma, la cual en este último caso, difícilmente podría yo abarcar con la vista y comparar con el concepto. A esa representación de un procedimiento universal de la imaginación para proporcionar su imagen a un concepto es a la que yo llamo el esquema de ese concepto. En realidad, a la base de nuestros conceptos puros sensibles no hay imágenes de los objetos, sino esquemas. Al concepto de un triángulo en general no podría nunca adecuarse imagen alguna del mismo, pues no alcanzaría la universalidad del concepto, que hace que éste valga para todos, rectángulos o no, sino que estaría siempre limitado a una parte de esa esfera. El esquema del triángulo no puede nunca existir en otra parte que en el pensamiento y significa una regla de la síntesis de la imaginación respecto a las figuras puras en el espacio. Mucho menos aún alcanza nunca un objeto de la experiencia, o imagen del mismo. El concepto empírico, sino que éste se refiere siempre inmediatamente al esquema de la imaginación, como una regla de la determinación de nuestra intuición conforme a un cierto concepto universal. El concepto de perro significa una regla según la cual mi imaginación puede dibujar en general la figura de cierto cuadrúpedo, sin estar limitada a alguna particular figura que la experiencia me ofrece, o a la imagen posible que puedo exponer en concreto.